Colombia es un país lleno de historia, leyendas y misterios. Todos conocemos la superficie, pero a medida que descendemos por este iceberg, encontraremos sucesos extraños, teorías olvidadas y relatos que pocos se atreven a mencionar. Bienvenidos al iceberg de Colombia. La leyenda nació gracias al pueblo muisca, que habitaba el altiplano cundiboyacense. Cuando un nuevo cacique era coronado, cubrían completamente su cuerpo con polvo de oro. Luego navegaba hasta el centro de la laguna de Guatavita, donde lanzaba joyas y objetos de oro como ofrenda a los dioses. Los españoles escucharon esta historia, pero la entendieron mal. Pensaron que existía una ciudad donde absolutamente todo era de oro. Así comenzó una de las búsquedas más grandes de la historia. Durante siglos realizaron expediciones. Drenaron lagunas. Murieron miles de personas. Y jamás encontraron aquella ciudad. Hablar de Colombia es también hablar de uno de los criminales más conocidos del siglo XX, Pablo Escobar. Durante la década de los años 80 lideró el cartel de Medellín y llegó a controlar gran parte del tráfico mundial de cocaína. Su fortuna era tan grande que, según algunos relatos, perdía millones de dólares cada año porque el dinero se dañaba mientras permanecía enterrado o escondido. Escobar declaró una guerra abierta contra el Estado colombiano. Fue responsable de atentados con bombas, asesinatos de jueces, policías y candidatos presidenciales, dejando miles de víctimas. El 2 de diciembre de 1993 fue localizado por las autoridades y murió durante un operativo en Medellín. Décadas después, su historia sigue siendo una de las más conocidas y controvertidas del país. La Llorona es una de las leyendas más antiguas y aterradoras de Latinoamérica, y Colombia también tiene su propia versión. Según la tradición, se trata del espíritu de una mujer que, tras perder a sus hijos, quedó condenada a vagar eternamente buscándolos entre ríos, montañas y caminos solitarios. Muchas personas afirman haber escuchado su llanto durante la noche. Lo más inquietante de la leyenda es una creencia muy extendida: si escuchas su llanto muy cerca, en realidad está lejos. Pero si parece escucharse a la distancia, podría estar justo detrás de ti. Hasta el día de hoy, en varias regiones del país aún hay quienes aseguran haber tenido encuentros con ella. El Palacio de Justicia fue escenario de uno de los episodios más trágicos de la historia de Colombia. El 6 de noviembre de 1985, el grupo guerrillero M-19 tomó por la fuerza el edificio ubicado en Bogotá, donde funcionaba la Corte Suprema de Justicia. Su objetivo era realizar un juicio político contra el entonces presidente Belisario Betancur. Horas después, el ejército respondió con una operación militar para recuperar el edificio. El enfrentamiento terminó con un incendio que destruyó gran parte del palacio y dejó cerca de un centenar de muertos, entre ellos varios magistrados de la Corte Suprema. Además, 11 personas desaparecieron y su destino sigue siendo motivo de investigaciones y debates hasta el día de hoy. Después de la tragedia de 1985, Armero jamás volvió a levantarse. Hoy, donde antes vivían más de 30.000 personas, solo quedan ruinas, calles cubiertas por la vegetación y un enorme campo santo. Muchos visitantes aseguran que el lugar transmite una sensación difícil de explicar. Incluso existen relatos de personas que afirman escuchar voces, campanas o llantos durante la noche. Aunque no existen pruebas de fenómenos paranormales, Armero se ha convertido en uno de los lugares más inquietantes de Colombia. La laguna de Guatavita no solo dio origen a la leyenda de El Dorado. También fue objeto de numerosos intentos para encontrar los tesoros que supuestamente descansaban en su fondo. Durante la época colonial se realizaron excavaciones e incluso intentaron drenar parte de la laguna. En varias ocasiones aparecieron piezas de oro y esmeraldas, pero jamás se encontró el supuesto gran tesoro. Hoy es uno de los lugares históricos más importantes del país y continúa alimentando el misterio de El Dorado. Hasta ahora hemos visto lugares históricos y leyendas poco conocidas. Pero a partir del siguiente nivel comenzaremos a hablar de casos que aún generan preguntas, teorías y misterios sin resolver. El 20 de diciembre de 1995, el vuelo 965 de American Airlines cubría la ruta entre Miami y Cali. Cuando se encontraba realizando la aproximación al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, una serie de errores de navegación hizo que el avión se desviara de su ruta. Minutos después impactó contra una montaña cerca de Buga. De las 163 personas que iban a bordo, solamente 4 sobrevivieron.
La investigación concluyó que una combinación de errores humanos, problemas en la programación del sistema de navegación y la falta de comunicación llevaron a una de las peores tragedias aéreas ocurridas en Colombia. Uno de los asesinos más escalofriantes de la historia reciente de Colombia fue Freddy Armando Valencia Vargas, conocido como el Monstruo de Monserrate. Entre 2012 y 2015, contactaba a mujeres en situación de vulnerabilidad en Bogotá. Con engaños las llevaba hasta los cerros de Monserrate. El caso salió a la luz cuando las autoridades encontraron cosas extrañas en la zona. Durante la investigación, Valencia confesó haber cometido muchos más crímenes de los que pudieron comprobarse. Aunque las autoridades solo lograron vincularlo con varios casos, también realizó confesiones extremadamente oscuras sobre algunos de sus actos posteriores a los crímenes. El caso conmocionó a Colombia porque demostró que uno de los lugares turísticos y religiosos más visitados del país ocultaba una escena del crimen durante años. En distintas ciudades de Colombia se han reportado sonidos muy extraños provenientes del cielo. Testigos describen enormes estruendos metálicos, como si una gigantesca trompeta sonara sobre las nubes. Estos fenómenos también han sido registrados en otros países. Algunas teorías hablan de movimientos tectónicos. Otras creen que podrían estar relacionados con fenómenos atmosféricos. Incluso existen quienes los vinculan con explicaciones paranormales o extraterrestres. Hasta ahora no existe una explicación definitiva. En algunas zonas del Pacífico colombiano existen historias sobre desapariciones de embarcaciones y fenómenos difíciles de explicar. Con el paso de los años, estas historias dieron origen a lo que popularmente algunos llaman el Triángulo de las Bermudas colombiano. No se trata de un lugar oficialmente reconocido. Sin embargo, pescadores y habitantes de la región cuentan relatos sobre brújulas que dejan de funcionar, extrañas luces sobre el mar y barcos que nunca regresaron. Aunque no existe evidencia científica que confirme estas historias, forman parte del folclore marítimo colombiano. Si hasta ahora hemos hablado de casos que realmente ocurrieron o de misterios que siguen sin resolverse, en el siguiente nivel entraremos en un territorio donde las leyendas, los lugares prohibidos y los fenómenos paranormales comienzan a mezclarse. Frente a la costa del Pacífico colombiano se encuentra la isla Gorgona, un lugar conocido por su exuberante naturaleza, pero también por su oscuro pasado. Entre 1959 y 1984 funcionó allí una prisión de máxima seguridad. Durante esos años, el aislamiento, las duras condiciones y las historias de los reclusos dieron origen a numerosas leyendas. Hoy, algunos guardaparques y visitantes aseguran haber escuchado pasos, lamentos y voces en las antiguas instalaciones de la cárcel, especialmente durante la noche. No existen pruebas que confirmen estos fenómenos, pero la combinación de selva, ruinas y un pasado marcado por el sufrimiento ha convertido a Gorgona en uno de los lugares más enigmáticos de Colombia. Desde hace siglos, en diferentes regiones del país circulan historias sobre las llamadas huacas, antiguos entierros indígenas donde se ocultaban piezas de oro, cerámica y otros objetos de gran valor. La tradición popular dice que muchas de estas huacas están protegidas por maldiciones o espíritus que castigan a quienes intentan saquearlas. Algunas personas afirman haber visto luces extrañas sobre los lugares donde estarían enterrados los tesoros, mientras que otras cuentan historias de enfermedades, accidentes o desgracias ocurridas después de intentar desenterrarlos. Aunque estas creencias forman parte del folclore colombiano, las huacas reales representan un importante patrimonio arqueológico protegido por la ley. En el municipio de Huasca, en Cundinamarca, se han reportado durante años supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados. Algunos testigos describen luces que realizan movimientos imposibles para un avión convencional, mientras que otros aseguran haber visto discos luminosos desaparecer en cuestión de segundos. La cercanía con los cerros y la poca contaminación lumínica han alimentado estas historias, convirtiendo a Huasca en uno de los lugares más mencionados por los aficionados al fenómeno ovni en Colombia. Hasta el momento no existe evidencia científica que confirme estas afirmaciones.
En lo profundo de la Amazonía colombiana se encuentra Chiribiquete, el parque nacional más grande del país y uno de los lugares arqueológicos más importantes de Sudamérica. Sus enormes paredes rocosas están cubiertas por miles de pinturas rupestres realizadas hace miles de años. Muchas representan animales, figuras humanas y escenas de caza. Debido a la dificultad para acceder a la zona y a la enorme cantidad de dibujos que aún no han sido estudiados, algunos investigadores consideran que todavía existen muchos secretos por descubrir sobre las antiguas culturas que habitaron esta región. Una de las leyendas urbanas más persistentes de Bogotá habla de una red de túneles construidos durante la época colonial. Según estas historias, los pasadizos conectaban iglesias, conventos y edificios gubernamentales para facilitar el transporte de personas y objetos de valor. Aunque algunos túneles antiguos sí han sido encontrados durante obras de restauración, muchas de las historias sobre enormes redes subterráneas siguen sin estar demostradas. Esto ha dado pie a teorías sobre pasajes ocultos que aún permanecerían sellados bajo el centro histórico de la ciudad. En plena Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de Colombia, la Ciudad Perdida. Construida por la cultura tairona alrededor del siglo VIII, permaneció oculta entre la selva durante siglos después de la llegada de los conquistadores. Fue redescubierta en la década de 1970 y desde entonces se ha convertido en uno de los mayores tesoros arqueológicos del país. A pesar de ello, aún existen muchas preguntas sobre cómo vivían sus habitantes y qué ocurrió exactamente para que la ciudad fuera abandonada. Hemos llegado casi al fondo del iceberg. A partir de este momento entraremos en historias que muy pocas personas conocen, teorías difíciles de comprobar y algunos de los misterios más profundos relacionados con Colombia. El lago de Tota, ubicado en Boyacá, es el lago natural más grande de Colombia. Sin embargo, desde tiempos prehispánicos existen relatos sobre una enorme criatura que habitaría sus profundidades. Los muiscas hablaban de un ser gigantesco relacionado con una serpiente o dragón acuático llamado Buciraco, al que atribuían un gran poder espiritual. Durante la época colonial, algunos cronistas aseguraron haber escuchado historias similares de los indígenas de la región. Hasta la actualidad, algunos pescadores afirman haber visto movimientos extraños o enormes sombras bajo el agua, aunque nunca se ha encontrado evidencia que confirme la existencia de la criatura. La Amazonía colombiana sigue siendo una de las regiones menos exploradas del planeta. A lo largo de los años han existido expediciones científicas, aventureros y buscadores de tesoros que desaparecieron o nunca regresaron. En muchos casos las explicaciones más probables son las difíciles condiciones de la selva, los ríos, la fauna y el aislamiento. Sin embargo, estas desapariciones han dado origen a leyendas sobre ciudades ocultas, tribus desconocidas y lugares donde nadie debería entrar. La Cueva de los Tallos es uno de los sistemas subterráneos más famosos de Sudamérica. Aunque se encuentra en Ecuador, durante décadas ha estado rodeada de teorías que también circularon ampliamente en Colombia debido a las expediciones realizadas por investigadores de la región. Algunos aseguran que en sus profundidades existirían enormes galerías artificiales y una antigua biblioteca de placas metálicas. Incluso astronautas, científicos y exploradores participaron en expediciones para investigar el lugar. A pesar de ello, nunca se encontró evidencia concluyente que demostrara la existencia de esa supuesta civilización subterránea. En diferentes regiones de Colombia existen historias sobre antiguos rituales sagrados que solo podían ser realizados por los chamanes o líderes espirituales de algunos pueblos indígenas. Muchas de estas ceremonias estaban relacionadas con la comunicación con los espíritus de la naturaleza, la sanación y la protección de la comunidad. Con la llegada de la colonización, numerosos rituales fueron prohibidos o desaparecieron con el paso del tiempo. Hoy gran parte de ese conocimiento permanece protegido por las comunidades indígenas y no es compartido con personas ajenas a su cultura. Y con esto llegamos al fondo del iceberg de Colombia. Desde leyendas ancestrales y tragedias históricas hasta misterios que aún siguen sin explicación, nuestro país está lleno de historias fascinantes que mezclan realidad, tradición y misterio. Si conoces otro tema que debería aparecer en un próximo iceberg, déjalo en los comentarios, porque quizás solo hemos explorado la punta de otro iceberg aún más profundo.